pues quiero dar la bienvenida. Quiero dar la bienvenida a Fer también contándoles un poco quién es Fer. Fer es dedicada a la funga, es CEO de Fungi Regeneration, Semillas Hualmapú y el colectivo Me Connected. Es especialista en fungiturismo, hongos adaptógenos y psicoterapia asistida con psicodélicos. Está dedicada a revitalizar los saberes asociados a los hongos en Chile hace más de 10 años y también a revitalizar genética de semillas tradicionales, remineralización del suelo y propagación del bosque nativo. Entonces, como vemos, son bastantes temas bastante nutridos. Fer va a contarnos un poco de cómo se integra la naturaleza, los hongos y la psicodelia. Y bueno, Fer, cuéntanos un poco de ti. Bienvenida. Muchas gracias, Melissa. Qué rico que nos podamos conectar desde tierras tan lejanas, ¿cierto? ¿Cómo? Qué rico que nos podamos conectar desde tierras tan lejanas. Es muy curioso, pero bueno, creo que nos une el mismo propósito. Justamente le comentaba a Fer en estos días que también desde Miceli Humano hablamos un poco de hongos, medicina y regeneración, y es maravilloso cómo estamos confluyendo en estos temas en todas partes. Entonces, dale, Fer, cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, en primera instancia, súper agradecida de que se dé este espacio, ¿ya? Especialmente a los hermanos que somos de Latinoamérica, ¿ya? Y de Iberoamérica sí, porque muchas veces la información, lo que hablaba la otra vez Leros Quintero, que es uno de los fundadores de la Asociación de los Hongos Sagrados en México, la Asociación de la Psilocibina, ya no me acuerdo cómo se llama, pero algo muy, muy antiguo que existe en México. El Eros la otra vez decía que era súper loco pensar que México tenía la mayor cantidad de plantas enteógenas o sagradas y hongos del planeta. Sin embargo, las personas que se estaban dedicando a estudiarlos eran todas personas de habla inglesa, que todos hablaban inglés y que las mismas personas hispanohablantes no podíamos comprender lo que ellos estaban investigando, ¿ya? Entonces igual es súper importante que nosotros, los hispanoparlantes, hispanohablantes, podamos hablar en torno a nuestras plantas y nuestros hongos sagrados y también ir revitalizando los saberes asociados a la funga y a la naturaleza, ya que estamos viviendo tiempos que son súper importantes a nivel social, bioecosocial. Entonces, es interesante cómo los hongos nos van también acercando a la naturaleza y a la madre tierra y a nosotros mismos para poder también encontrar coherencia. Así que dentro de eso, nosotros igual estamos en la senda del camino por los hongos, ¿ya? Pero también quitándole cierta responsabilidad a los hongos, porque a veces la naturaleza y la humanidad busca en ciertas cosas, ¿ya? O en ciertos objetos o en ciertos componentes químicos, la sanación, ¿ya? Y la sanación es un gran mercado que vende así miles de euros, de dólares todos los días, y como que siempre la humanidad ha estado buscando algo para sanarse en sí, y puede ser que la sanación esté en nosotros mismos cuando nos podemos conectar con nosotros mismos y también volver a esos espacios que nos ayudan también a encontrar la coherencia en base a lo que queremos, también a encontrar nuestro propósito en la vida, ¿ya? Entonces, como que igual le estamos este último tiempo como quitando la responsabilidad a los hongos y los sillos en este caso y a los hongos adaptógenos de regenerar todo lo que la humanidad tiene como demanda de regenerar, porque a veces cuando volvemos a los instintos primitivos, de los cuales estamos súper desconectados, ¿ya? Como por ejemplo acostarse temprano, el movimiento en sí, ¿ya? El desarrollo de ejercicios de atención plena, son los hábitos ya e instintos que nosotros también vamos heredando a las próximas generaciones, ¿ya? Entonces, también le estamos como quitando como esta responsabilidad que cae en sí a los hongos y los sillos, porque igual últimamente hemos visto que se presta para mucho en sí, y también es importante que nosotros tengamos la responsabilidad de saber que cuando nos entregamos, por ejemplo, a los hongos y los silbios, que son los hongos sagrados, que nosotros acá en Latinoamérica tenemos una gran conexión con ellos. Hay muchos lugares, ya, hay muchos lugares de forma arqueológica que se han ido descubriendo con el tiempo y que cuando nosotros fuimos colonizados, ya, estas personas que se dedicaban
a compartir la medicina con las plantas enteógenas, con las plantas maestras, las plantas sagradas y los hongos, muchas tuvieron que esconderse, ¿ya? Sin embargo, el conocimiento tradicional fue traspasado de generación en generación y en otros lugares se perdió, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos también, ir regenerando, que esta conexión con la naturaleza y con esos saberes, y también pensar que cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino y su propio aprendizaje, ¿ya? Entonces, acá en Latinoamérica somos muy afortunados, ya que además de tener estos sitios arqueológicos como por ejemplo Chavín de Huantar, ya, que es un gran altar que hay en Perú de la sociedad el paleolítico de los incas, ya, todavía sigue vivo, sigue en pie, ya, y también otros lugares que hay en Argentina, en el norte de Argentina, que igual son súper interesantes, cómo los hongos se van mostrando a través de distintas culturas, ya, especialmente en los telares, en las esculturas en sí, en los grabados en las piedras, ya, y que nosotros tenemos acá en Latinoamérica, yo creo que desde Perú, pasando por en Bolivia, quizás se sabe muy poco de los hongos en Bolivia, ¿ya? Luego por el norte de Argentina, y ahí ya subiendo hacia Brasil, hacia Colombia, hacia Guatemala, que tiene estas esculturas gigantes que se han perdido muchísimas de hongos, ¿ya? Y luego ya México, que México es wow, un boom, sin olvidar los otros países que existen en Latinoamérica, pero que no se tiene información de ellos, como por ejemplo la Guyana Francesa, ¿ya? Que en muchos lugares que tampoco hay información. Entonces es súper importante ir revitalizando esos saberes, porque así como los hongos son tejedores, ¿ya? Nosotros también vamos tejiendo una historia y vamos revitalizando ese tejido dentro de la humanidad y dentro también de las generaciones que van naciendo y las generaciones también que están por venir. Por eso es tan importante, yo creo que activar de nuevo los sentidos, todo el órgano léptico, que es también lo que nos invitan los hongos a revitalizar, porque cuando nosotros salimos a ver hongos, los hongos no es como que lo vayamos a ver inmediatamente, sino que estamos conectados con la naturaleza y su ritmo es distinto. Es distinto el ritmo de la naturaleza al ritmo del mundo occidental, que es muy rápido, ¿ya? El mundo de la naturaleza o su ritmo, su biorritmo puede ser muy rápido, pero los hongos te llevan a conectarte con ellos y su mundo pristino a través de la regeneración del organoléptico, de la visión, el gusto, el olfato, el tacto, la intuición, lo consciente y lo inconsciente. El hongo siempre te ve, pero uno no siempre ve a los hongos, ¿ya? Y es súper loco saber que todavía tenemos especies, ¿ya? De hongos, tanto psilocibios como otro tipo de hongos, que están ahí en la naturaleza para ser descubiertos, porque todavía no lo hemos descubrido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba acá en Chile especialmente? Que nosotros antes pensábamos que no teníamos hongos sagrados silvestres, ¿ya? Y después de 14 años de estar buscando hongos y los cilios, otro amigo 7 años buscando los hongos, otro amigo 4 años buscando los hongos, este año descubrimos un gran spot ya de hongos y los cibes acá en Chile, así que estamos súper felices de encontrar este tesoro porque es encontrarle el cultivo a la madre tierra, hacia la ñuque mapu, ya, y es como, wow, nos revienta la cabeza, así que igual súper agradecida de poder compartir con todos ustedes, ¿ya? Y qué bonito que nos podamos juntar en estos espacios para hablar en torno a hongos sagrados, naturaleza y regeneración. Así que muchas gracias por esto. Fer, súper interesante todo lo que nos cuentas, tocaste unos temas súper importantes como los hongos sagrados, la responsabilidad personal, la colonización, diferentes culturas en diferentes zonas de Latinoamérica y regeneración y naturaleza, ¿cierto? Entonces la idea de ese espacio es conversar un poco a estos temas desde tu accionar, es decir, desde lo que haces tú como ser humano, como profesional, con los profesionales con los que conectas o con las ocupaciones con las que conectas, porque no tienen que ser necesariamente profesiones, pero sí ocupaciones y accionares. Y entiendo ahí que estás en varios colectivos trabajando con otras personas en relación a los hongos y regeneración. Entonces, me encantaría que nos puedas contar un poco de esos colectivos, quiénes lo conforman, cuáles son su visión o su misión, y bueno, también entre todos que vayamos conectando un poco con esos colectivos que están impulsando también asuntos tan importantes.
Sí, estoy muy afortunada por conocer a personas y poder conectar con personas con las que tenemos ciertas afinidades, especialmente la afinidad por la madre tierra, por la naturaleza. Yo creo que eso es lo que nos junta en sí. Entonces, trabajo con un amigo especialmente con el que nos dedicamos a hacer la investigación en torno a los hongos y los cibios, ¿ya? Que él encontró una cepa nueva de hongos psilocibe en Perú, que se llama Iván Pérez Muñoz, lo pueden seguir en Instagram, y él encontró una nueva cepa y la bautizó como psilocibe incaica, porque lo encontró debajo de las ruinas incaicas, ¿ya? Donde hay así como una gruta hermosa de piedra que yo lo pude conocer el año pasado y fue wow, y pude ver el hongo así muy chiquitito, hermoso, y que crece ahí a la orilla de esta gruta y es como pensar cuando tú estás ahí que el hongo es el santo, que es el hongo, el dios, el que debería estar ahí arriba de la gruta, porque crece abajo, ¿ya? Entonces, principalmente trabajo con él en la investigación de los hongos y los cilios silvestres o los hongos sagrados silvestres del sur del mundo. Y ahora estamos escribiendo un libro en base a eso porque o sea, hemos recopilado muchas cepas, ¿ya? Y que también las hemos podido probar. Porque bueno, tú sabes, los hongos no hacen comerlos a veces, como le dicen la carne de los dioses. Entonces, trabajo con Iván. También estamos realizando un curso para formación de guía de fungiturismo, ¿ya? También con Iván y otros colegas, especialistas también en intoxicaciones por hongos, como el Johan Adrianov, que acá en Chile se dedica a eso, y acá hay muy pocas personas que se dedican a prevenir las intoxicaciones por hongos, que este año han aumentado, ¿ya? Especialmente por una cepa comestible de supermercado que se llama shiitake, el Lentinula enodes, ¿ya? También trabajo en un colectivo con otros amigos con los que nos dedicamos a a la fungicultura, que es la ciencia que se dedica a cultivar hongos, ¿ya? Y cultivamos y cazamos especies de hongos, y cultivamos melena de león, hongo ostra, cordyceps, entre otros, ¿ya? Igual a mí me gusta mucho la genética, me gusta trabajar en genética en sí, creo que la genética es súper importante resguardarla, especialmente la de la microbiota del suelo, ¿ya? Como por ejemplo los hongos endófitos o las micorrizas, las endomicorrizas, las ectomicorrizas y con qué especies de árboles nativos también estos hongos se relacionan, ¿ya? Entonces también trabajamos en un banco de genética de semillas tradicionales hace muchos años, desde que yo era muy chica. Me inspiré por mi hijo porque fui mamá a los 15, entonces yo quería alimentar a mi hijo con todo lo que fuera natural, 100% orgánico, libre de químicos, y ahí fue cuando conocí las semillas transgénicas y los F1, las semillas híbridas, y ahí me di cuenta que era súper importante ir generando los bancos de semillas y revitalizar los Chafkin-Tun, que son los intercambios de semillas, saberes y sabores, que es una ceremonia mapuche que nosotros hacemos acá en Chile, pero que también se hace en otros lugares, distintos pueblos originarios, porque siempre se han intercambiado, nuestros ancestros eran nómades, ya, que es conocido también como el trueque. Entonces, hace años también pudimos conocer a la bandana Chiva, que es una gran mujer de la India que se dedicó a revitalizar las semillas tradicionales y también a eliminar los cultivos transgénicos en la India cuando comenzó la Revolución Verde. Y ella fue la mujer que nos inspiró, entre otras mujeres, a crear también la red de semillas libres de Latinoamérica, red de semillas libres de Chile, red de semillas libres de Gualmapu. Y ahí empezamos a ir regenerando distintas semillas tradicionales, ya especialmente los porotos, los maíces, también otro tipo de gramíneas, ¿ya? Y tomates, que es lo que más nos gusta, porque igual es importante saber que a donde estamos está cambiando el clima mucho, no sé cómo será allá en Colombia. Ah, y también hemos hecho intercambio con guardianes de semilla de allá de Colombia, conocemos a varias guardianas de semilla allá, súper potentes, que han venido acá a Chile igual a visitarnos, y bueno, cada vez es muy importante hacerlo, ¿ya? O sea, que va asociado. No, no hay nada que se vea así como de forma atómica, así como algo en su individualidad, porque la naturaleza finalmente son procesos
interecosistémicos, y ahí es donde nosotros llegamos a la simbiosis, ¿ya? Que cuando nosotros nos colaboramos entre nosotros, ¿ya? Podemos evolucionar en conjunto, cuando también aprendemos a poder comunicarnos con nosotros mismos, comunicarnos con los demás, e ir intercambiando también estas semillas, estas genéticas y estas cepas para que no se pierdan. Súper. Y eso. Fer, eso, que es bueno, es un montón lo que están haciendo, pues las iniciativas que están haciendo en Chile con Iván y con las personas que me cuentas que estás trabajando y creo que es súper importante, pues como para todos los que estamos acá también, comprender un poco más el porqué de la regeneración. O sea, cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de regenerar qué, Mm, regenerar para qué y cómo tiene que ver o cómo están vinculados con los hongos y los ibios. mm. Súper buena pregunta. Bueno, el concepto de la regeneración es un concepto que viene desde el anarquismo, desde los hermanos Magón, hace más de un siglo, en 1900, que ellos tomaron este concepto de la regeneración en base a la biología como la capacidad que tienen los organismos vivos, ya, de poder regenerarse en relación al ecosistema y en el hábitat en el cual se encuentran, ¿ya? En un ambiente degradado. Entonces, cuando esto lo llevaron a la humanidad, ya especialmente a las ciencias sociales, esto se entiende desde lo antropológico como la capacidad que tenemos los humanos de poder regenerarnos a nosotros mismos. Hay un dicho que dicen los guachumeros, que es cuando una persona sana, todos sanamos, ¿ya? Y son procesos que pueden ser lentos o pueden ser procesos que son muy rápidos. Entonces, la regeneración para nosotros es eso, ¿ya? La regeneración es la capacidad que nosotros tenemos de poder sanarnos a nosotros mismos en primera instancia, porque nosotros no podemos pensar en sanar a otros o sanar, por ejemplo, el lugar donde estamos, si no nos sanamos a nosotros mismos. Y eso tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo que nosotros nos entregamos a nosotros mismos para estar en este proceso de sanación o en este proceso de regeneración, ¿ya? Porque a veces igual el capitalismo nos ha hecho como pensar que todo es muy rápido y, por ejemplo, por eso igual está este eslogan de la cura, así como acá en Chile está muy de moda tomar agua de Jamaica, y a esa agua de Jamaica le han dado muchas propiedades medicinales de cura, ¿ya? Así como tomas agua de Jamaica te vas a sanar de cualquier cosa, y la verdad es que es un proceso de sanación, es un proceso de regeneración, y está muy relacionado con las palabras, ¿ya? Porque el lenguaje crea realidades, ¿ya? Y el lenguaje al crear realidades también se conecta con el poder regenerativo que tienen los hongos. ¿Por qué? Cuando nosotros comenzamos a vincularnos con los hongos y los hongos sagrados, ellos también son adaptógenos, se van adaptando a nuestras condiciones de estrés, ¿ya? Nosotros creemos que los hongos tienen un espíritu que se conecta con nuestro espíritu. Entonces, si nosotros queremos sanar y comenzar este proceso de regeneración, ¿ya? Es súper importante las palabras con las cuales nosotros nos tratamos en nuestro día a día. Y para eso también tenemos que comenzar con una neuroprogramación lingüística, porque a veces vamos repitiendo ciertos patrones que no nos hacen crecer, que no nos hacen despegar, sino que nos hacen sentirnos más mal aún de lo que nos sentíamos antes, ¿ya? Y eso está también relacionado con nuestra microbiota, porque nosotros en nuestra microbiota cocinamos nuestra salud mental, ¿ya? En la microbiota es un conjunto de bacterias, hongos, levaduras y parásitos y microorganismos que ayudan a sintetizar todo lo que comemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta microbiota? Que esta microbiota necesita una gran diversidad de bacterias para poder procesar los neuroquímicos a los cuales nosotros somos adictos, ¿ya? Como por ejemplo, ¿a qué hormonas somos adictos? Y eso es súper importante hacérselo esa pregunta como reflexión. ¿Soy adicta así como al hedonismo o soy hedonista al cortisol? Y si, por ejemplo, puedo comprender cómo los hongos se alimentan, por ejemplo,
generando relaciones simbiontes de cooperación y mutualismo con plantas y árboles donde se alimentan mutuamente a través de las micorrizas y las raíces de los árboles y las plantas, ¿ya? O soy, por ejemplo, un hongo saprófito, como los psilocibes, que descompone la materia orgánica y la deja disponible para otros organismos, ¿ya? O si somos, por ejemplo, parásitos y nos aposentamos sobre un ser vivo, le absorbemos su energía, lo debilitamos hasta hacerlo desaparecer. Porque los hongos tienen todas esas formas de alimentarse y a veces los humanos también pasamos por esas fases. Entonces, igual es bueno preguntarse de qué forma me estoy alimentando de energía, ¿ya? ¿Qué tipo de hongo soy? Hoy día soy un hongo simbionte, o soy un hongo saprobionte, o soy un hongo parásito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la regeneración y para qué? Para que nos podamos unir y conectar con la naturaleza, porque cuando nosotros volvamos a la madre tierra, a la coherencia, vamos a poder restablecer también el lugar en donde estamos y que es hermoso, porque nosotros en Latinoamérica, por sobre todas las cosas que están pasando ahora en la actualidad, todavía podemos estar en nuestra casa y podemos llegar también a nuestra casa y estar con las personas que amamos, ¿ya? En otros lugares no. Entonces, súper importante que pensar que este proceso de regeneración, que es la capacidad que tenemos los seres vivos, ya también es algo que se va contagiando con otras personas. Porque uno también, como puede contagiar virus, ya, o parásitos, uno también puede contagiar esa capacidad de regenerarse, solamente a través de la palabra, por eso es tan importante la palabra, ya, y esta voluntad e intención que nos ayuda a comenzar nuevos caminos, o empezar nuevamente el camino sabiendo que tenemos la oportunidad todos los días de empezar de nuevo. A mí a veces me cuesta mucho ir a entrenar y digo, bueno, hoy día voy a empezar de nuevo, ¡pa! Y voy a entrenar, ¿ya? En vez de quedarme así como, oh, no fui a entrenar de nuevo, mañana tampoco, no, digo, hoy día empiezo de nuevo, ¿ya? Entonces, como tener esa capacidad, y es lo que también ayuda el hongo a regenerarse, porque el hongo psilocibe ayuda a desarrollar y activar una capacidad que nosotros tenemos, que es la metacognición, que es la observación de nuestras creencias, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros patrones y de visualizarlos, ya, analizarlos y elegir si los queremos en nuestro presente o no, o los queremos dejar atrás, ya, porque para comenzar cosas nuevas hay que desprenderse de algo, ya. Entonces, eso es lo interesante, que a nivel neurológico va generando el hongo psilocibe, ¿ya? Y también que nos ayuda a atenuar la red neuronal por defecto, que es como el virus que aqueja actualmente, yo creo, a las sociedades capitalistas y occidentales, porque hay ciertos lugares que son muy dichosos todavía en Latinoamérica de vivir en lugares donde todavía no existe Instagram, ¿ya? ¿Y aquí voy con esto? Que nosotros en la actualidad a veces sentimos mucha ansiedad, ¿ya? Y tenemos muchos pensamientos rumiantes, repetitivos del pasado, del presente y del futuro, que nos impiden pensar en el presente, ¿ya? Y dejamos también de hacer ejercicios o actividades de atención plena porque estamos hiperconectados. Entonces, cuando estamos hiperconectados y se activa esta red neuronal por defecto, en donde hay muy pocas neuronas que están en conexión y por eso también tenemos estos mismos pensamientos rumiantes porque son las mismas neuronas que están en diálogo, lo que provocan ya es ansiedad, trastornos de sueño, depresión, ya incluso crisis de pánico e incluso agudiza los TDA y los TDAH o los distintos niveles de autismo, ¿ya? Entonces el hongo psilocibe tiene esta capacidad de neutralizar la red neuronal por defecto, tanto en dosis de microdosificación, mesodosis, que son las dosis intermedias entre micro y macro, y también en macrodosis, ya que son las que nos llevan a estados modificados de la conciencia, y donde van atenuando la red neuronal por defecto, activan el sistema serotoninérgico, en donde está la serotonina, que es la hormona de la motivación, de la felicidad, la que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos, ¿ya? La que también nos lleva a estos ejercicios de metacognición, o por ejemplo a tener más paciencia, y a veces, no sé, pues uno los quiere matar a todos así, y como que Colombo es como, no, en verdad todo tiene solución, menos la muerte, y anda más calmado, aprendes a respirar, y a inhalar profundamente por la nariz, y exhalar profundamente por la nariz. Entonces,
el hongo en sí tiene esta capacidad de regenerar desde nuestra microbiota hasta lo cognitivo y también nos ayuda a la evolución cognitiva de nuestros pensamientos. Entonces yo creo que por eso los hongos también ahora están tan activos y se ha revitalizado los saberes en torno a ellos, porque estaban así muy oscurecidos. Muy interesante, pero o sea que la relación entre hongos y los sirios, finalmente y naturaleza, es la posibilidad de regenerar todo lo que es naturaleza, ¿cierto? Finalmente somos naturaleza, Mm. como seres humanos, hacemos parte de la naturaleza y también tenemos ese potencial de cambio y de transformación. Que ahorita nos mencionabas algo muy interesante y es la sanación. Me gustaría que pudiéramos ahondar un poco más en ese concepto. ¿Qué crees que entienden las personas en general de lo que es la sanación y qué entiendes tú por sanación? Mm, Yo creo que igual es un concepto muy manoseado el tema de la sanación, porque es que depende igual desde la visión, desde las como visiones que nosotros nos enfrentamos a la sanación. Por ejemplo, yo tengo sangre mapuche, que es uno de los pueblos más oprimidos de la historia, tanto por los españoles como por el Estado chileno, ya hasta Están en el ahora, de centro, hecho, ¿cierto? ¿ah? Los mapuches están en Chile, Argentina y ¿dónde más? En Chile y Argentina. Ajá. El territorio se llama Gualmapu, que es el territorio muy grande que se comparte también entre la cordillera andina, ya entre los Andes, ¿ya? Entonces, por eso Gualmapu es binacional, es tanto Argentina como Chile, ¿ya? Entonces, desde los mapuches, desde el Cuifi Kimun mapuche, uno se pregunta, ¿por qué los hongos y los cides te sanan? ¿Ya? Y ahí pueden haber muchas perspectivas, ¿ya? Generalmente desde los mapuches no hay un saber que diga que el hongo en sí puede sanar, ni tampoco que fue ocupado desde lo tradicional, desde las machi, como que se significa como chamán, ¿ya? Desde machi, mujer o hombre, ¿ya? No, no existe eso, a diferencia de México o de Argentina o de Perú o de otros lugares, ¿ya? Donde sí hubieron personas que se dedicaron a sanar con hongos. Pero nosotros, por ejemplo, compartimos una visión desde la religión y la espiritualidad mapuche que tiene que ver con el puyú, el espíritu. Cuando una persona se enferma, ya es porque hay un desequilibrio en su espíritu y la enfermedad se manifiesta a través de la enfermedad. O sea que la enfermedad es un síntoma. Y tú cuando vas a un machi o a una machi, ella lo que hace para sanarte y ayudarte a sanar es que le habla a tu espíritu. Y para eso ocupa el cultrún, que es un tambor, ¿ya? Que tiene cuatro partes, en donde tú haces fuchá, cuché, ulchá, hueché, que es despertar a los espíritus de los ancestros, ¿ya? De ese tugún en la persona para que vuelva a su equilibrio. Y para eso se ocupan también plantas en sí, que son conocidas como la wen. Y aquí voy con esto, que la curación o la cura en sí, ¿ya? Está relacionado con la salud, ya con el Kume Felén. Y el Kume Felén desde los mapuches se relaciona con el buen vivir, con el Kume Moñén. Entonces, para que nosotros estemos sanos, necesitamos estar en un territorio que esté sano, donde haya tierra que esté sana, porque la madre tierra es la que nos acoge, ¿ya? La Ñuque Mapu, y nosotros también tenemos que tener aguas limpias, porque el agua desde los mapuches es un espíritu que tiene distintos espíritus duales, tanto femeninos como masculinos, ¿ya? A los que se les hace una rogativa y se les agradece, y también se pide por agua, ¿ya? Y también cuando nosotros tenemos nuestro territorio en paz es cuando nosotros podemos tener un buen vivir, ¿ya? Entonces, la curación parte desde los mapuches por el espíritu de la persona, en relación con el territorio en el cual habita, con su tugún y su cupán, con el territorio y su familia, ¿ya? Y eso se relaciona con un dicho maya que dice, el que cree, crea, el que crea se transforma a sí mismo y el lugar donde está, aquí y ahora.
Entonces, Hermosísimo, hermosísimo esa forma de concebirlo. No sé si de pronto tal vez estaré entendiendo diferente, me gustaría que me luego contaras también, y es que también decías algo como de transformar el territorio, ¿cierto? Tener la capacidad de transformar nuestro primer territorio, que es el cuerpo, claramente nuestro territorio psíquico, que es otro territorio, que también, o sea, si bien el cuerpo puede ser colonizado, cuando hablamos de que un cuerpo puede ser colonizado es cuando hay una agresión de un otro hacia nuestro cuerpo o cuando elegimos lesionar nuestro propio cuerpo porque nuestros pensamientos nos llevan a eso, pero también hay una colonización psíquica y psicológica que es la que hace finalmente que actuemos de X o Y manera. Y ahí pasa algo muy curioso y es que en esa colonización psíquica somos el único animal con conciencia que destruimos el territorio del cual necesitamos obtener los recursos para poder sobrevivir o vivir o tener calidad de vida. Entonces, cuando hablamos también un poco de sanación y de por qué es importante sanar, a mí se me ocurre un poco como, claro, si somos estos mamíferos con conciencia que estamos destruyendo la naturaleza, pues claramente es importante que haya algo que nos permita hacernos conscientes de nosotros para poder establecer un vínculo como más armónico con la naturaleza. Siento yo un poco que va por ahí. ¿Crees vos, como en términos de la sanación, crees que es posible que los seres humanos podamos volver a establecer como ese vínculo con la naturaleza que tal vez teníamos en otros momentos, como de respeto, de entendimiento, de humildad también, creo que puede ser? sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante si lo conversamos y lo dialogamos, porque si no es difícil también como darnos cuenta de lo que estamos viviendo y de lo que estamos haciendo y cómo podemos también regenerarlo, ¿ya? Me acuerdo que una vez escuché a una también que decía, hay que tener cuidado porque la única que no perdona es la naturaleza, la madre tierra, así cuando se enoja no perdona. Y a veces cuando pasan ese tipo de situaciones, nosotros nos damos cuenta que no existe, no, o sea, como que no existe en verdad como el humano en sí, por sí solo, en el planeta y que el planeta no es un recurso, así como lo que nos quiere hacer creer la ONU o los principios de los ODS, ¿ya? El Objetivo de Desarrollo Sostenible de la OCDE. Y nos damos cuenta que es súper importante esa relación que nosotros tenemos con la madre tierra, que es nuestra propia naturaleza, porque finalmente estamos relacionados con ciclos de la naturaleza y que a veces como esto no nos han enseñado, ¿ya? Y por eso igual es importante que hablemos en torno a la educación que estamos desarrollando. El otro día escuchábamos un tema que era súper complejo porque, claro, la Amazonía se estaba quemando full y se estaban muriendo árboles gigantes, se estaban muriendo los bosques de ayahuasca, ya de Huachuma, también lo que estaba pasando, bueno, en toda Latinoamérica con estos incendios y bueno, se mueren también ahí no solamente la naturaleza en sí, la flora, la fauna, la funga, también se muere toda la cultura que hay de distintos pueblos porque son pueblos que tienen que emigrar a la ciudad, ¿ya? Entonces, es súper importante que nosotros podamos conversar en torno a esto y a dialogar para también darnos cuenta que la tecnología es una gran herramienta de transformación que nos puede ayudar así como a mejorar la vida, pero si no sabemos cómo ocupar esta tecnología, nos vamos a hacer mucho daño entre nosotros. Nos vamos a hacer mucho daño porque estamos mal utilizando la tecnología y por eso también nos estamos enfermando. Y es súper importante también, bueno, este tema era un tema de una mujer que se dedicaba a compartir ayahuasca y a mí me tocó el corazón porque decía que ojalá los hombres no abandonen a sus hijos. Y aquí voy con esto, que es un tema así transversal en Latinoamérica y quizás en el mundo, que hay muchas mujeres criando sola en el planeta. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los índices de salud mental, generalmente son las mujeres las que toman la mayor cantidad de psicofármacos en dosis diarias todos los días, porque son las que están criando solas y están de una u otra forma levantando el planeta, pues el planeta en el sentido de que están criando a sus hijos solas. Entonces también es importante que nos podamos
de alguna u otra forma reconciliar con la masculinidad y que las masculinidades también puedan evolucionar, ¿ya? Para que también comenzamos a darnos este amor que te necesitamos para poder estar bien en los lugares en donde estamos, porque no hablo de grandes cambios, sino que a veces pequeños cambios que uno pueda manejar, ¿ya? Que uno, donde uno los pueda sostener, donde tú estás, son los que ayudan a armonizar el espacio en el cual te encuentras, ¿ya? Entonces, esa es una temática que es compleja, yo creo, el tema del abandono de los hijos de las masculinidades, ¿ya? Ese es un tema complejo y que me llama mucho la atención, ¿ya? Especialmente acá en Latinoamérica, especialmente en el momento en el que estamos, porque nosotros para vivir necesitamos alrededor de 20 árboles todos los días, ¿ya? Que son precisamente igual los árboles que están desapareciendo y que son los que sostienen el equilibrio de los patrones de la naturaleza, ¿ya? Como por ejemplo los pulmones de la Amazonía, los bosques que tenemos acá australes en el sur del mundo, los bosques que tienen tropicales ustedes allá en Colombia, en Brasil. Páramos también, que son fuente de agua. Ujú. Sí. Entonces yo creo que la educación, porque hay una frase, no recuerdo de quién era, que decía algo así como si tomar psicodélicos no te da sensibilidad frente a lo que está pasando, entonces ¿por qué lo estás tomando así? O a buen entendedor, pocas ceremonias, porque también estamos frente a un boom de los psicodélicos ya que se despertó, yo creo que con hongos fantásticos. Antes no era tanto en sí, por lo menos acá en Chile no. Las personas que nos dedicamos a los hongos éramos súper mal miradas porque éramos muy raros. En cambio, ahora es como, wow, ¿ya? Y frente a eso es importante la educación, frente a lo más básico que necesitamos para estar bien. Y en eso el amor yo creo que es lo principal para poder regenerarnos entre nosotros. Como dicen por ahí, el amor transforma. Creo que va un poco por ahí. Fer, tú nos mencionabas ahorita de regeneración del medio ambiente y también nos contabas un poco de regeneración, no usaste esa palabra, pero lo interpreto así, regeneración psicológica. Eh, y digamos que en ese espacio de ciencias psicodélicas, como ustedes saben, nosotros educamos, investigamos y acompañamos a personas en relación al uso o la intención de uso de psicodélicos y si bien nos encantaría conocer mucho más de la regeneración medioambiental desde los hongos, lo cierto es que en este espacio, por el tiempo que tenemos, no vamos a poder abordar ese tema. Creo que capaz, o tal vez en Micelio Humano podríamos abordarlo con mucha más profundidad en compañía de Fer, si quiere acompañarnos. Y creo que podríamos focalizarnos un poco más hoy en conversar de las terapias asistidas con psicodélicos en torno a este asunto de la regeneración psicológica. Me encantaría que nos contaras, Fer, tú cómo lo entiendes, cómo lo haces tú y tu equipo. Me refiero como a, claramente sabemos que hay muchos enfoques teóricos de la psicología que cada vez se van integrando más, pero finalmente cada protocolo o cada forma de acompañar tiene como las particularidades no solamente de quien acompaña, sino también como la metodología. Entonces cuéntanos un poco de eso, de cómo acompañas a otras personas desde la terapia asistida con psicodélicos, cuáles son las modalidades que sueles usar. También ahorita mencionabas, creo que micro y macrodosis. Entonces, bueno, la idea es que en estos 20 minutitos que nos quedan, te tomes la palabra y bueno, y puedas extenderte y profundizar tanto como quieras. Bueno, nosotros hace años atrás acá en Chile creamos la primera, fuimos parte de la primera fundación de hongos silocides, ¿ya? Y ese fue todo un proceso que fue acompañado entre amigos que están trabajando con salud mental, ¿ya? Yo no tengo una formación de psicología ni tampoco de micología, porque acá en Chile no existe la carrera, pero sí he tomado muchos cursos, ya soy full autodidacta. Entonces, después de crear esta fundación, nosotros, o sea, a mí me tocó especializarme tanto en genética, ya, porque hace muchos años cultivo hongos
Y después ya empecé a trabajar full con microbiología, ya lo que me hizo también ir probando muchas cepas de hongos silocibios en conjunto con otros hongos que también nos dedicamos a cultivar, que son hongos adaptógenos. Entonces fuimos desarrollando protocolos y después me di cuenta que no era posible que una persona solamente tomando microdosis, ¿ya? Se sanara entre sí, sino que era súper importante que el proceso fuera acompañado desde la psicoterapia. Entonces me especialicé en psicoterapia asistida con psicodélicos y empecé, bueno, diseñamos un método porque en ese tiempo en Chile, te hablo hace hartos años atrás, hace 7 años, no habían otras personas que se dedicaran a los hongos, era como algo muy en silencio. Yo siempre he sido del sur de Chile, que estaba mucho más alejada, y como igual fui madre tan chica, ya, entonces como que tampoco tenía tanto tiempo para hacer mucha sociedad. Y sí, me dediqué a hacer experimentos, ya, y estuve harto tiempo en investigación hasta ahora, porque finalmente uno nunca termina de investigar. Entonces, diseñamos una forma de trabajar con hongos silocibios en microdosificación y macrodosificación. Entonces nosotros evaluamos a la persona para saber por qué la persona quiere tomar hongos, ¿ya? ¿Qué es lo que está buscando con los hongos? Y de acuerdo a eso diseñamos los protocolos de ingesta, que hay varios con los que trabajamos, ¿ya? Pero siempre pensando en la intención y el propósito, ¿ya? Pensando en la regeneración de la microbiota, porque eso es fundamental. Y ahí aconsejamos siempre comer, por ejemplo, desde nuestra cultura maravillosa y ancestral, y acá en Chile se comen muchos fermentados porque venimos de una cultura fermentadora, el chucrú, el vinagre de manzana, la chicha de manzana, ya, la kombucha, el kéfir, el yogur de pajaritos, que es una de las bacterias principales que ayudan a regenerar nuestro organismo, especialmente de las mujeres, ya, regenera el pH vaginal, ya, e intestinal. Y también tratamos de volver al cuerpo, porque a veces cuando nosotros estamos desregulados emocionalmente, nosotros estamos muy en la cabeza, nuestra cabeza no para, no para, no para, ¿ya? Y es porque también le damos poco tiempo al cuerpo y el cuerpo se empieza a manifestar con dolores, con inflamación, ¿ya? Entre otros, de hecho, de ahí vienen también las enfermedades autoinmunes que son respuesta a nuestro sistema nervioso central. Y ahí recién, cuando ya tenemos esto más o menos en equilibrio, que son la estructura, ya volver al cuerpo, porque nosotros a través de el cuerpo podemos liberar todas las hormonas del bienestar, ¿ya? Y hay un antídoto para todas las enfermedades que hay, ¿ya? Para todas las enfermedades de salud mental, para las enfermedades terminales, ¿ya? Y es gratis, y nosotros lo podemos hacer todos los días. ¿Y adivina cuál es, Melissa? ¿Te refieres como a alguna práctica o algún alimento? Alguna una práctica, un antídoto que nosotros Yo lo me podemos. imagino que es la respiración consciente o la meditación, pero también se me ocurre como la posibilidad como de observar nuestro diálogo interno y llenarlo como con afirmaciones o pensamientos que den órdenes como positivas en nuestro ser. Pero cuéntame tú. Bueno, el antídoto que hemos descubierto es el deporte y está relacionado con la respiración, ¿ya? Con el movimiento, volver a movernos, porque estamos muy sedentarios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros volvemos al cuerpo y nos empezamos a mover, nuestro cuerpo libera todas las hormonas del bienestar y ahí empezamos a reencontrar de nuevo el equilibrio, porque cuando volvemos al cuerpo comenzamos a respirar profundamente y liberamos las endorfinas, dopamina natural, ¿ya? Que es la hormona que nos ayuda a sentir, oxitocina, la hormona del amor y del placer, ¿ya? Y serotonina, que es la hormona de la motivación y la felicidad. Tengo una pregunta, un paréntesis que quiero hacer acá, porque no sé si eso tendrá que ver con algo que mencionaste al inicio, intuitivamente creo que sí, y es que hablabas de que en años anteriores las tribus eran nomádicas. Mm, Y ahora que mencionas el tema del deporte, que más allá de pensar en un deporte en específico, es mm. el hecho de mover el cuerpo y todo lo que se activa energéticamente, funcionalmente en nuestro metabolismo, pienso un poco como, claro, o sea, las tribus nomádicas finalmente no tenían la práctica del ejercicio como nosotros en la ciudad, por ejemplo, que decimos, bueno, voy al gimnasio 20 minutos, sino que el movimiento era su estilo de vida, ¿cierto? Diferente ahora que nuestro estilo de vida es el sedentarismo
y más ahora con el teletrabajo, es como que cuántas horas al día no pasamos enfrente de una pantalla. Entonces, es muy curioso como los hábitos de vida que tenemos como sociedad y los que son socialmente aceptados y deseados también moldean un montón algo tan básico como una necesidad y un resultado de salud, pues que era distinto antes. Sí, eso, el movimiento. Por eso hablábamos de los instintos. Que el otro día estábamos pensando eso, que nuestros instintos, por ejemplo, ya, saber que si tú miras el horizonte, que el horizonte tiene el cielo de color rojo, enuncia que mañana va a haber sol, ¿ya? Entonces, esos instintos, por estar pegados al celular, nos hacen perder esos instintos que hemos tenido siempre, ¿ya? Y por eso nosotros siempre cuando comenzamos a trabajar en microdosificación o en macrodosificación, tratamos de que la persona en sí se reencuentre con sus instintos. Y los procesos de regeneración son mucho más rápidos cuando la persona vuelve al movimiento. Y es súper interesante porque tú al principio cuando tienes pensamiento rumiante o estás en un estado depresivo, ya, que es súper fácil caer en eso, porque es lo que el capitalismo quiere, que nosotros estemos tristes, apenados y estresados, ya, y tratar de transformar eso y ser distinto y, por ejemplo, valorar y agradecer que tenemos pájaros, oxígeno, o andar con la risa así como riéndote y ser más agradecido igual de la vida, de las pequeñas cosas de la vida, porque tampoco es como esperar tanto en sí, sino que es también aprender a merecer, ya, sentirte merecedor, ya, de la vida en sí, de la salud, del amor, ya, de poder estar bien, cambia completamente nuestro switch. Entonces, cuando volvemos a nuestro cuerpo, nuestra cabeza se calla. Y ahí cambia completamente el organismo y nuestra visión porque volvemos a nuestros instintos. Y eso es lo que nos ayuda a sanar. Entonces, no es como cuántas aplicaciones tenemos en el celular que nos pueden facilitar la vida, sino que cuántas de esas aplicaciones dejamos de utilizar para volver a lo que nosotros realmente tenemos, así como herramientas. Perfecto, buenísimo. Tú nos estás mencionando como varios asuntos que son súper importantes o que ustedes han descubierto en todos estos años trabajando con personas y con procesos de microdosis particularmente. Eh, Me gustaría también conocer un poco de macrodosis. Si quisieras contarnos, creo que en este momento tenemos unos 10 minutitos disponibles, pero creería yo que podríamos extendernos otros 10 más y así las personas que están acompañándonos pueden aprovechar a escribir sus preguntas y sus comentarios para que en los últimos 10 minuticos podamos preguntarle a Fer. Bien, en torno a la macrodosis, bueno, ahí nosotros trabajamos con psicoterapia psicodélica, que es un enfoque súper antiguo de la psicoterapia, que se empezó a generar en los años 50, a finales de los años 40, ¿ya? Especialmente la escuela de Estados Unidos, y que eso se fue traspasando de generación en generación y el método se fue perfeccionando, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar en un método de tres partes. Primero hacemos una entrevista para saber si la persona es apta o candidata para una sesión de macrodosis, ¿ya? Y de acuerdo a eso, hacemos una entrevista en donde la persona enuncia cuáles son sus demandas en torno al hongo, ¿ya? Porque el hongo, uno a veces tiene una demanda. Por ejemplo, yo la otra vez quería saber, no, quería dejar todas mis adicciones, ¿ya? Entonces me sometí al mismo proceso y claro, pues yo tenía esa demanda, pero igual saber que el hongo es súper juguetón, porque el hongo nos va a develar lo que nosotros tenemos en nuestra psiqui, ¿ya? Lo que nosotros tenemos para trabajar también. Entonces, tú tienes una demanda frente al hongo y el hongo quizás te muestra otra cosa y de ahí tienes que empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, después de esta entrevista y de explicar eso, hacemos el contrato terapéutico, ya donde le entregamos una ficha médica a la persona que ojalá rellene con la verdad, ya, porque a veces igual las personas mienten en torno a sus antecedentes médicos. Y preparamos a la persona con una semana de anticipación para que se pueda entregar ya a la sesión de macrodosis que tiene 7 estaciones. Entonces las personas llegan en ayunas, hacemos ejercicio de respiración holotrópica, con música diseñada para esta sesión donde también cantamos ya
luego hacemos ejercicios de psicoterapia para finalizar con psicoterapia psicodélica, ¿ya? Pero eso ya son en las últimas estaciones porque uno al principio como que apenas puede reencontrarse con los sentidos porque nosotros trabajamos con dosajes altos sobre los 3 gramos, ¿ya? No con dosis heroica en sí, porque no nos gusta como esa palabra, porque a veces lo heroico se ha mal entendido desde la sociedad en sí, y hay personas que han quedado muy mal con esas dosis heroicas que recomiendan. Yo no las recomiendo, ¿ya? A menos que sean facilitadas por un facilitador, un profesional. Y finalmente las personas comen cositas ricas, ¿ya? Y todos se van para la casa. No dejamos que las personas traten de comunicarse o comunicar lo que vivieron en la experiencia en estados modificados de conciencia, porque a veces, por ejemplo, si yo tomo, no sé, 4 gramos de hongos y voy y le cuento al Martín lo que viví durante esa experiencia, el Martín va a significar mi experiencia de acuerdo a sus significantes, ¿ya? Entonces eso puede modificar lo que yo puedo analizar de ese puzzle, ¿ya? Y cuando la persona ya llega a su casa y descansa, ella tiene que agendar después de 48 horas una sesión de integración de la experiencia psicodélica, donde nosotros tratamos desde la psicoterapia de ordenar las piezas de ese puzzle que se desarmaron completamente, trabajar en torno a qué piezas la persona quiere dejar atrás, ¿ya? Cuáles fueron las piezas que se presentaron en ese puzzle y cuáles son las que tenemos que trabajar, ¿ya? Entonces, ese es el método que nosotros trabajamos desde la psicoterapia psicodélica. Cuando tú mencionas las piezas del puzzle o lo que hay que encajar, eh, me imagino que tiene que ver un poco con lo psicológico, con la psique. Los significantes. Ajá, los significantes. ¿Querés ahondar un poquito más, Fer, qué es esto de los significantes? Posiblemente acá las personas que nos acompañan, tal vez hayan algunos psicólogos o psicoanalistas, pero probablemente muchos no. Entonces sería interesante como para poder develar un poquito más este concepto. Por ejemplo, en la SARSI, durante la sesión de macrodosis, la persona pudo encontrar cuál era su demanda, ¿ya? Porque Ujú. generalmente las personas van a tomar una sesión de macrodosis porque tienen una demanda, un objetivo, porque quieren sanar, por ejemplo, algún trauma, porque quieren encontrarse a sí mismos, porque quieren trabajar en torno a algo o porque quieren dejar ciertas adicciones, ¿ya? Como por ejemplo el tabaquismo o opiáceos, alcoholismo, entre otros. Igual ahí hay distintos protocolos, ¿ya? Entonces, primero, la primera pregunta es esa, si puedo lograr encontrar lo que trabajaba, ¿ya? Lo que estaba trabajando, lo que le demandaba al hongo en sí, ¿ya? Y de acuerdo a eso, nosotros vamos ordenando estas piezas del puzzle. Pero desde Ujú. la psicoterapia en sí, rogeriana, así como tratando de que la persona en verdad dialogue consigo misma y nosotros solamente somos un canal, ¿ya? Porque finalmente las personas podemos ser los mejores psicólogos de nosotros mismos, pero sí necesitamos ordenar y reordenar la información. Ujú. Así es. Por acá tenemos una pregunta de Antonella Herrera. De ella dice, luego de esa sesión de integración, ¿se puede volver al consumo? Creo que es una pregunta, o el proceso solo consta de una ocasión. Qué buena pregunta, Antonella. La verdad depende de la persona, porque mira, la verdad cuando uno está en una sesión de macrodosis, ¿ya? Y uno lo trabaja desde la psicoterapia y uno puede empezar a reordenar las piezas del puzzle. A veces ordenar las piezas del puzzle, ¿ya? Te toman mucho tiempo, ¿ya? La integración de una experiencia en estados modificados de conciencia puede tomarte mucho tiempo antes de enfrentar otra. Y lo que nosotros aconsejamos es poder ir cerrando ciclos. Tú, por ejemplo, después de una sesión de macrodosis, puede ser acompañada con un protocolo de microdosificación, ¿ya? Pero lo que nosotras generalmente trabajamos es que la persona pueda ir cerrando los ciclos que fueron los que comenzaron con la sesión de macrodosis, ¿ya? A mí me ha pasado harto de ir acompañando a personas que toman muchas sesiones de macro, algunas facilitadas, otras no, y a veces cuando el hongo le devela ciertos significantes que no trabajaron en sesiones anteriores, ya tanto con hongos o como con otras plantas maestras o con otros enteógenos,
después a las personas como que le empieza a hacer ruido, ¿ya? No ir cerrando ciclos, no ir cambiando patrones, ¿ya? Y a veces tienen como viajes donde los pueden significar como malas experiencias. De hecho, la otra vez un cliente me decía que él sentía que habían espíritus en su casa que le decían ciertas cosas que él tenía que trabajar y que él había estado tomando mucho antiógeno y se dio cuenta que le habían hecho mal porque se sentía loco, como en estado así como de psicosis, ¿ya? Pero era quizás porque su misma conciencia le estaba develando que tenía que ordenar ciertas piezas de su vida y también no apoyarse solamente de las sustancias o de los hongos, sino que apoyarse de sí mismo, ¿ya? Porque nosotros en sí podemos ser tanto nuestra medicina como nuestro peor veneno. Eso es muy importante lo que mencionas, porque creo que en nuestra cultura tendemos a externalizar tanto la cura como el sufrimiento y a desligarnos un poco de la responsabilidad que tenemos como seres humanos sobre nuestra propia conciencia. Entonces, un poco ese paradigma de yo consumo algo externo que cuando lo integro en mí o cuando lo incorporo en mí, eso va a ser magia, ¿cierto? Y Mm. digamos que así pasa un poco con los fármacos, con la mirada farmacológica, pues también de la enfermedad, que por eso también es como, claro, ansiedad, toma esa pastillita, te la tomas y te hace unos ajustes químicos en el cerebro y ya, pero realmente lo que pasa allí es que se mitiga de pronto una sensación angustiosa o una, ya sea ansiedad o depresión, pero realmente se retira luego el fármaco y vuelve a aparecer lo mismo porque es simplemente nuestra psique manifestándose, ya sea sufrimiento psíquico relacionado con trauma o ya sean asuntos que de pronto no hemos observado o integrado en la conciencia y estaban un poco reprimidos. Y creo que también un poco con los hongos, que pasa de una forma totalmente distinta a los fármacos, y es que ellos no, me parece a mí, quisiera saber vos qué has encontrado con las personas que acompañas, y es que por más que consumas hongos en macrodosis o en micro, si no trabajas conductualmente, emocionalmente, energéticamente, o sea, todo tu ser, mente, cuerpo, espíritu, energía, esos asuntos que los hongos te van mostrando como, hey, por acá es el camino. Claramente los hongos son otra entidad de conciencia diferente que nos ayudan, pero nuestra propia conciencia tiene que obrar en acción de nuestro propio beneficio. Y es cuando empiezan a suceder ese tipo de situaciones de, bueno, es que los hongos no me están ayudando, que es lo que escucho también que muchas personas dicen. Entonces volvemos un poco a ese tema, la responsabilidad personal. Mm. Sí, la verdad lo que hemos tenido de experiencia con los hongos es que es súper importante acompañarse tanto en microdosificación como en macrodosificación desde la psicoterapia o otro método de psicología transpersonal porque eso te ayuda a dar el significado a la experiencia que estás viviendo, ¿ya? A veces, no sé, llegan y venden microdosis de forma estandarizada con cepas que ni siquiera conocemos de hongos silocibios. Aparte que no hay tampoco dosajes estándares de microdosis para todas las personas, ¿ya? Ni cepas que sean para todos. Y pasa lo mismo con las macrodosis, por ejemplo, si una persona toma hongos y ahora que igual han pasado hartas cosas acá en Chile con el tema de las sesiones de macrodosis, tener cuidado también con las personas con las que uno va a tomar hongos, ¿ya? Y saber igual cuál es el propósito, tanto en microdosis como mesodosis o macrodosis. Darle también esto que merece las plantas de poder, que es el respeto, o sea, el respeto para ellos y también para nosotros mismos en torno a los lugares en donde estamos, ¿ya? Porque así también especialmente ahora que estamos frente a una mesa de, acá en Chile de regulación, ya, de los hongos psilocibos y la psilocibina, también tratar de cuidar la reducción de riesgos y daños, ya, que pueden haber por el consumo de hongos y otras sustancias. Entonces, nuestra experiencia con los hongos han sido buenas experiencias, ¿ya? Hemos llegado a resultados en el tiempo que han sido favorables para las personas de acuerdo también a sus demandas desde el inicio, ¿ya? Y es porque nosotros igual hacemos acompañamiento y somos bien responsables y disciplinados en torno a eso, ¿ya? Sin embargo, a veces igual no llegan muchos casos de personas que, no sé, es que igual donde venden los hongos como si fuera, no sé, la panacea, como te vas a sanar de esto. El otro día veía que había una formación que estaban vendiendo, que era como de hongo, no, psilocibina,
formación de psilocibina y no sé qué más, y decía así como, toma esta formación porque va a tener grandes ingresos. Y yo pensaba así como, chuta, que lata, como, o sea, yo no tomaría una formación que me dijera que aprendiendo de hongo voy a tener grandes ingresos, menos con el tema que tiene, o sea, con el título que es psilocibina, porque finalmente acá en Latinoamérica nadie trabaja con psilocibina, la psilocibina química, orgánica, o sintética, es súper cara, ¿ya? La venden en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, y una dosis solamente cuesta como $1.500. Entonces acá nosotros lo que hacemos es trabajar con hongos silocibios. Entonces, como que están pasando hartas cosas igual acá en Latinoamérica que son bien complejas y yo creo que es súper importante también compartir la información en base al respeto que hay que tener frente a estas plantas y a estos hongos maestros, porque estamos revitalizando saberes, po. Estamos también creando nueva información en torno al hongo, porque por lo menos acá en Chile era completamente desconocido, ¿ya? Acá empezó a llegar por la revolución hippie, paz y amor, ¿ya? Y eran conocidos como niños santos por las personas hippies que tenían plata y podían viajar a México y a Estados Unidos y a Europa, a Ámsterdam, a comer trufas mágicas. Yo conocí a hartos hippies grandes, de más de 70 80 años, que me hablaban de eso cuando yo era chica y yo decía, wow, y yo lo quiero probar, ¿de dónde está? Y no habían, ¿ya? Entonces, es súper importante igual lo que estamos viviendo ahora, y que podamos tener el resguardo también de compartirlo con otras personas cuando uno anda buscando, porque uno empieza a buscar información y como el celular te escucha, porque tiene un audio, cookies de audio, entonces te empieza a llegar más información y tener cuidado igual cuando dicen psilocibina, porque en verdad nadie trabaja con psilocibina, por lo menos acá en Latinoamérica no, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia, sino que nosotros trabajamos con los hongos psilocibios en su integridad, que tienen más de 30 terpenos distintos, que son aceites volátiles que regeneran distintas partes de nuestro cuerpo y que van generando el efecto séquito, similar a lo que provoca el cannabis. Y recién estamos describiendo los compuestos bioactivos que tiene el hongo, que en sí mismo, en su integridad, no posee adicción, ¿ya? Son muy pocos los índices que anuncian que podría generar adicciones o contraindicaciones, ¿ya? Quizás la contraindicación es tomar los hongos cuando no nos sentimos bien, ¿ya? O en espacios que no son seguros para nosotros, ¿ya? O en dosajes que tampoco son respetuosos para nosotros. Por eso yo no aconsejo las dosis heroicas, porque he conocido muchas personas que han caído a la UCI por dosis heroica, y es porque donde hay tanta información y un mar de información, uno se confunde y a veces dicen como este documental de Gaia, que se llama Psicodélica, que dice como que las grandes dosis heroicas pueden hacer que te sanes completamente, y eso en verdad es falso porque la sanación es un proceso, no es un suceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los significantes que hay alrededor del hongo. Buenísimo, eso de que no siempre porque es más es mejor, ¿cierto? O sea, mientras más hongo, más sanación, ya vemos que no necesariamente es así. Ahorita también nos mencionabas que hay muchísimos tipos de hongos silocibios y finalmente también tiene un montón de compuestos distintos, terpenos, alcaloides, y que eso incide también en la microdosis o en la macrodosis, ¿cierto? Y también como la diferencia de cada persona, tal vez para cierta persona en cierto momento de su vida cierta cepa de hongo psilocidio puede ser mejor que otra, eh, no significa que algunas sean mejores que otras, sino que para esa persona en ese momento puede ser mejor que otra. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso? O sea, ¿por qué se debe esto? A qué nos referimos con esas diferencias entre hongos y sus efectos también? Bueno, hay distintas razones en torno a la variabilidad genética de los compuestos bioactivos. Creo que lo más hermoso es cuando nosotros podemos recolectar hongos que son silvestres y los cibios, porque tienen un espíritu completamente distinto a los hongos que se cultivan, ¿ya? Eso por una parte. También saber que hay más de 130 especies de hongos silvestres y los cibios, ¿ya? Y que hay alrededor de 350 cepas de hongos silocides que se han creado a través de la selección genética. Entonces, ahora en la actualidad hay muchas cepas nuevas ya que se han creado, como por ejemplo los Penis Envy o los Ape o los albinos, ya que son cepas súper fuertes que tienen más componentes bioactivos que los otros hongos, ya Psilocybe cubensis, por ejemplo. Entonces,
estas cepas igual hay que tomarlas con mucha precaución, ¿ya? Y en dosajes bajos con el hongo es súper importante empezar siempre de menos a más, ¿ya? Y ahí ir conociéndote cómo tú estás con los hongos. Porque, ¿qué pasa si no le gustas al hongo? Y eso es lo otro, porque a veces como que, no sé, Busó decía que es bueno tomar hongos cuando estás mal, cuando estás muy mal, toma hongos, ¿ya? El Helios Quintero dice que tomes hongos cuando estés bien, cuando te sientas muy bien. ¿A qué voy con esto? Que también es súper importante saber en qué momento nosotros vamos a tomar el hongo, ¿ya? Y por eso es importante que sea de menos a más y saber qué cepas estamos tomando y que estas cepas ojalá no tengan desde ser cosechadas o deshidratadas más de 3 meses porque luego se van desfosforilando, entonces van perdiendo sus componentes bioactivos, ¿ya? Y siempre, bueno, yo invito siempre al autocultivo, eso es súper importante porque el hongo al final te cultiva, uno así como ansioso que fructifiquen y pa, una tricoderma, entonces ahí te va a ir desarrollando la resiliencia y todo se transforma, qué bonita la tricoderma, se va súper bien en la huerta, ¿ya? Pero sí, pues, y uno también, como los penis embrio, los ape, que son una cepa fuerte, ¿ya? Que equivale incluso, por ejemplo, a 6 gramos de 1 gramo de Golden Teacher, ya el maestro dorado, porque son muy potentes, saber que estas cepas que son más potentes, no hay que tomarla, ojalá, más de 2 gramos, ya, porque te puede viajar más de 10 horas. Son como los psilocibes de madera que hay en México, como los famosos Zapotecorum, ya, que se enuncia desde la ciencia, desde la micología, que puede generar estados modificados de conciencia de más de 24 horas, ¿ya? Y también son importantes los sustratos. Y también saber que las cepas caen en senescencia, en envejecimiento, entonces es súper importante que las personas que trabajan en genética las vayan también respaldando semestralmente, ¿ya? Y que también las vayan respaldando en comunidad para que no se vayan perdiendo, ¿ya? Y también de resguardar los espacios en donde se encuentran los hongos y los cibes silvestres, porque están muy vulnerables. No sé cómo será allá en Colombia, a mí me han contado muchas cosas de Colombia y los hongos y los cibios, ¿ya? Pero son vulnerables los espacios en donde están, como acá en Chile están a punto, no sé, puede transformarse en un edificio, ¿ya? La inmobiliaria y todo. Entonces, es importante ir probando por cepa, así como 1 mes probar una cepa, descansar 1 mes, probar otra cepa. Y cuando uno quiere aprender de cepas, yo creo que eso es importante. Y también estar limpio para ¿Te probar de refieres cepa, a ojalá no haya. microdosis o a macrodosis, como en los procesos como de ir probando diferentes cepas? En micro y macrodosis yo, o sea, siempre aconsejo eso, trabajar por cepa idealmente durante 1 o 2 meses y hacer una ronda de personas con las que tú vas probando el hongo en microdosis, en mesodosis y en macrodosis, porque también pueden llegar a otros criterios, ¿ya? Y estar limpios, o sea, ¿a qué me refiero? Puede estar limpio de la sangre, ya haciendo harto deporte, harto movimiento, no combinar, por ejemplo, el hongo con el cannabis, si estás probando cepas, porque igual el cannabis se conecta a los mismos receptores de serotonina, ¿ya? Entonces, y también saber que el hongo también tiene receptores endocannabinoides, entonces tratar de estar limpio para ir probando las cepas e ir describiendo y estandarizando esos conocimientos para saber las cepas que pueden ayudar, por ejemplo, en ciertos momentos y en qué momentos no. Hay cepas que a una persona, por ejemplo, que ha tomado psicofármacos, y tiene muchos neurotransmisores desconectados entre sí, también su microbiota alterada, ¿ya? O debilitada, las puede ayudar y generalmente son cepas que pueden ser más potentes que otras y en dosajes bajos. Pero eso con el tiempo uno lo va aprendiendo y no quiero decir que sean conocimientos estandarizados, sino que tiene que ver igual con lo que hemos ido investigando en este tiempo. Entonces, finalmente, como no sabemos tanto del hongo en sí, porque es algo nuevo que nosotros estamos describiendo, ni siquiera sabemos todos los componentes bioactivos que posee, es súper importante que vayamos recopilando información y haciendo ciencia ciudadana. Nosotros hace años atrás hicimos una investigación en torno a hongos, mujer y salud femenina, ¿ya? Entonces pudimos hacer una encuesta en torno a las mujeres que estaban tomando microdosis, ¿ya?
y nos dimos cuenta de que la microdosis servía para regular el ciclo menstrual, que también atenuaba el síndrome premenstrual, ya, que en algunas mujeres que no tenían apetito sexual, ya, o vida sexual activa, despertaba su energía sexual, que es su energía vital, su energía creativa, ya. Entonces, todo eso lo pudimos aprender porque realizamos esta encuesta, no esperamos que venga un ente de gobierno a hacerlo, sino que hacemos ciencia ciudadana y eso es súper importante, como tener, saber que nosotros tenemos todas las herramientas para hacerlo, ¿ya? Y que a través de esta información podemos ir recopilando información para compartir. Súper interesante, Fer. O sea que las investigaciones que están adelantando en ese momento, no solamente la de salud femenina que nos mencionaste, son investigaciones independientes. Ujú. Sí, sí, la verdad yo era académica de la universidad y me desacademicé. Entonces estoy muy agradecida a la academia porque me enseñó el método de investigación, de hecho hacía clases de metodología de la investigación, ¿ya? Y puedo también compartir esos saberes en base a lo que estamos trabajando. Como la posibilidad también de integrar ese conocimiento como para que podamos crear, ¿cierto? En colectivo. Creo que eso es muy importante, ¿no? La no dependencia a las instituciones, porque realmente el saber pues está en cada uno de nosotros y más si generamos o coordinamos esfuerzos colectivos. Creo que la autonomía o la independencia para la investigación, para la educación, lo que tú dices del compartir ciudadano, creo que es súper relevante. Lamentablemente tenemos que ir como finalizando gradualmente el espacio. Quisiera hacerte una invitación, pero antes de pasar a una pregunta que tenemos acá en el chat, tú nos contabas de una investigación de salud femenina. Estaría hermoso si en otro espacio, si quisieras, pudieras contarnos los hallazgos de esta investigación y que las personas que se conectaron hoy pudieran conocer con más profundidad, como qué es esto de la salud femenina y los hongos y los indios. Te transmito la pregunta de Stephanie Rey. Bueno, tiene dos preguntas. Va a empezar con la primera. ¿Cómo se identifican las distintas cepas? ¿Quién y con qué bases científicas, entre comillas, se determina esa variabilidad? Oh, qué buena pregunta. Es que, bueno, en el mercado hay distintas cepas de hongos silocibios, ¿ya? Yo no sé en qué país está Stephanie, pero puede buscar, por ejemplo, estas cepas. En Argentina tienen hartas cepas, de hecho ya tienen la comunidad psicodélica de Argentina, ¿ya? Y se trabajan muchas cepas allá en Argentina. Entonces, eso sería importante que tú que estás allá poder acceder a esas cepas porque allá hay. Em, y bueno, las bases científicas, yo creo que las bases científicas, hay algunos papers que describen ciertos hongos psilocibes. De hecho, en Estados Unidos, desde el año 2020, se hace la copa de psilocibina, en donde se describen algunas cepas de hongos psilocibios, y ahí está, por ejemplo, los Penis envy, Star Unite, que son cepas con las que se trabajan, que son muy potentes, ¿ya? Y que se han analizado los componentes bioactivos, y por eso se anuncian que tienen más componentes bioactivos que otros hongos silocibios. En base, por ejemplo, a los componentes bioactivos, también en febrero se publicó un paper que habla en torno a cuáles son los terpenoides, ¿ya? Y se analiza la psilocibina sintética en relación con los hongos silocibios en su integridad y se llegó a la conclusión que el hongo silocibio en su integridad tenía más componentes bioactivos porque generaba el efecto séquito a largo plazo que solamente la psilocibina sintética extraída de forma química u orgánica. Y eso está en la web, eso está accesible a todas las personas. Igual nosotros tenemos una biblioteca que están esos papers, creo, en el Instagram. En Fungidélica hay un Linktree que se llama Funga, Biblioteca de Funga, y ahí creo que hay una carpeta que se llama Enteógenos, y ahí nosotros metemos todos los papers en base a hongos. Pero toda esta información está en la web. Gracias, Milfer, por democratizar el conocimiento. Qué importante. Por acá tengo otra pregunta de Stephanie. Ella nos dice cómo se accede o dónde recomiendas buscar los distintos protocolos para micro, ya sea en Argentina. Ahora está usando Golden Teacher para micro de 0,2 gramos y son fuertes. Mm. Bueno, lo importante es saber que la microdosis es algo, es la minidosis, es la ingesta de minidosis de hongos silocibios en conjunto con otros hongos, ¿ya? O también pueden ser solos y no generan estados modificados de la conciencia, sino que son subperceptuales, ¿ya? Se empiezan a regenerar tus sentidos, como que tú te sientes con mayor capacidad
cognitiva, ¿ya? Y también te sientes más tranquila y en paz, ¿ya? Entonces, si tú denuncias que los hongos son fuertes, quiere decir que tu dosis es menos. Y uno de los síntomas que nos enuncian que tienen que bajar el dosaje es que cuando tú te tomas tu microdosis y te das sueño, ¿ya? Es uno de los primeros síntomas para entrar en estados modificados de conciencia. Entonces tiene que ser menos el dosaje, ¿ya? Y en torno a los protocolos se deciden en torno a la demanda de la persona de por qué quiere tomar microdosis, ¿ya? Y dentro de eso hay un libro que habla de los protocolos base, que es la guía del explorador psicodélico de James Fadiman, donde el padre de la microdosis que revitalizó estos saberes de los pueblos originarios hacia el mundo occidental, que está en la web también, y que habla acerca del protocolo de Fadiman, que es un día de microdosis, 2 días de descanso y un día de microdosis, y el protocolo de Paul Stamets, que es 4 días de microdosis y 3 días de descanso, ¿ya? Pero todo depende de lo que tú quieras trabajar con el hongo, y por eso es súper importante que si tú quieres comenzar a tomar microdosis, el proceso sea facilitado por otra persona, para que esa persona también te ayude y fortalezca lo que tú necesitas con el hongo, ¿ya? Y que sea una persona que sepa de hongos. Ujú. Por acá Lauren nos dice cuál es el tiempo máximo en que una cepa deshidratada es funcional. Ah, ya, esa es súper súper buena pregunta. Bueno, idealmente los hongos se tienen que deshidratar ya rápidamente, no de forma lenta, porque si no pierden sus componentes bioactivos, ya entre 70 a máximo 90 grados, ya. Si no se degrada los componentes bioactivos que posee el hongo. Yo antes pensaba que los podía deshidratar al sol, más encima yo en el sur de Chile nunca había, se le decía, no, y así toman vitamina D, ya, falso. Entonces ahora sí sé que los deshidratan en cosas, o sea, en deshidratadores eléctricos, ¿ya? Pero acá en el sur no hay sol como para deshidratar los hongos, ¿ya? Que sí tienen en otras partes. Entonces, eso por una parte. Lo otro que es importante es saber que después de los 3 meses de haber sido deshidratados los hongos, ya pierden, se van degradando, entonces van perdiendo sus componentes bioactivos, ¿ya? Y eso es súper importante, la inocuidad del hongo. Si tú tienes hongo, por ejemplo, que tenga, no sé, mohos, ya que se vea hongueado, ese hongo es mejor botarlo porque puede generar, no sé, una crisis, un shock del sistema nervioso central y termines en la UCI, ¿ya? Por mohos y levaduras de contaminación cruzada, ¿ya? Entonces, si tú tienes un cultivo que está más o menos mal, chao, como que a la Pachamama, a la huerta, ¿ya? O a los pájaros le encantan los sustratos. Y eso es fundamental y siempre guardarlo en espacios, por ejemplo, como en un frasco de vidrio, donde tú pongas gélica gelc, ¿ya? Que siga absorbiendo la humedad de esos hongos, porque el hongo tiene mucha humedad, más del 90% es agua, y taparlo y que esté en un lugar en la oscuridad, ¿ya? Así se puede mantener por más tiempo. Eso igual es importante. Y eso. Chirín. Tenía el micrófono apagado y estaba hablando. Quería preguntarles si hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna observación, mientras alguien más nos comparte por el chat alguna pregunta que tenga. Les recuerdo que este es un espacio educativo. Cuando hablamos de espacio educativo es de difusión de conocimiento, ya sea experiencial, académico o con diferentes orígenes culturales, y por ende no estamos buscando que o no queremos tampoco que este espacio se preste para promover servicios o productos de personas particulares. Entonces también les hacemos el pedido y el llamado de abstenerse de hacer promoción de servicios y productos, y que el vínculo que tengamos acá y la interconexión sea a partir del querer conocer y saber, y poder aprovechar que Fer nos está acompañando en este espacio. Bueno, veo por acá que eh, no hay problema, Edward, no hay lío. Lo importante es la comunicación. Sí, Antonella, claro, claro que puedes hablar. Activa tu micrófono. Si tienes algún problema para activarlo, nos cuentas a ver qué pasa. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, más que nada era agradecer estos espacios. Yo a la Feña ya no me conozco, pero yo la conozco. Siempre voy a los festivales Punji, en Bali, Temuco, he hecho caminatas con ella, así que muy bacán. Y bueno, como comentaba, yo soy estudiante de psico y agradezco mucho estos espacios porque, por ejemplo, en mi curso igual soy como, entre comillas, reconocida porque me interesa el tema Fungi y todo.
y he tenido muchas instancias donde hablo con profes y no saben, o sea, como que no saben que es un componente muy facilitador en nuestros procesos con nuestros consultantes. Entonces, es súper grato tener estos conocimientos más a la mano, que sean estas instancias. Por ejemplo, cuando Fernanda hablaba de estos como pasos en la psicoterapia, es muy similar a lo que nosotros como psicólogos clínicos hacemos, po. Entonces, ¿qué mejor hacerlo de la mano con estas herramientas? Porque facilitamos los procesos de las personas, o sea, para conocerse. Porque muchas veces, por ejemplo, me acordaba cuando ella hablaba de patrones y todo eso, hay muchos enfoques de la psicología, por ejemplo, lo transgeneracional, el enfoque narrativo, que en el fondo el foco es el mismo, así como resignificar las cosas en los pacientes. Y a veces eso cuesta mucho porque hay como patrones muy inconscientes y las personas actúan de manera innata, porque sus familias siempre lo han hecho así. Entonces esto es un espacio y una oportunidad para que las personas puedan ir conociéndose más y como ir soltando cada vez. Así que eso. Totalmente. Hay un asunto también que me viene en este momento y es que las universidades en su mayoría, me puedo estar equivocando por lo que he logrado observar en el ecosistema psicodélico, es que no han incorporado en el pensum información relacionada con esto, ¿cierto? Y información que también tenga en cuenta los orígenes culturales de las etnias que realmente han tenido un conocimiento ancestral y que en este momento en Occidente tanto podemos aprender de ello. Entonces, creo que también con la información que nos compartió IFER y con pues, futuros espacios que seguiremos teniendo con diferentes ponentes, incluyendo Fer si quiere acompañarnos en otro espacio adicional, es esto de, bueno, tal vez el conocimiento, estamos en una era o en una serie de años en las que el conocimiento también se está dando de forma autónoma, independiente, a partir de profesionales de la salud que también están tomando iniciativas para investigar por su cuenta y que también es investigaciones a partir de la psiconáutica, es decir, qué importante que los profesionales de la salud mental, sobre todo, podamos ser exploradores de nuestra propia psique y no solamente aprender de la psicodelia en libros o en un curso, sino nosotros también explorando nuestra propia conciencia. Creo que eso es algo súper, súper clave. Eh, Voy a hacer también una cuñita acá en este espacio para finalizar. Desde Ciencias Psicodélicas los queremos invitar a nuestra próxima charla. Vamos a hablar sobre las claves para la integración terapéutica de experiencias psicodélicas desde un modelo existencial. Esto va a ser el lunes 25 de noviembre. En el chat vamos a ver toda la información un poco más detallada. El modelo tiene que ver con un enfoque existencial fenomenológico. Es un enfoque profundo de entender pues la existencia humana y pues también vamos a hablar un poco de esas herramientas que usa este enfoque para poder entender qué es esto de la integración. Entonces, agradecemos muchísimo a Fer. Fer, gracias por tu conocimiento, por tu profundidad, por tu visión sistémica. Creo que también eso es súper importante cuando hablemos de psicodélicos, hablar también de las culturas. Nos hablaste hoy de las culturas mapuche, posiblemente algunos no hemos tenido contacto con estas etnias, pero qué importante saber incluso en dónde están ubicadas y que también trabajan posiblemente con enteógenos. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Eh, si tienen alguna duda o alguna pregunta o quieren enterarse de más de nuestras charlas, pueden visitarnos en Instagram en ciencias.psicodélicas. Y bueno, nos vemos el lunes 25. Que tengan todos una feliz noche. Meli, antes, feliz cumpleaños. Yo creo que es súper importante celebrar este cumpleaños hablando de psicodélicos, de plantas maestras. Así que Kumeti Pantuni y mí. Feliz nueva vuelta al sol, que sea hermoso para ti en todo lo que siembres, lo que cultives y lo que cosechas. En el buen Tule en mí le habla el espíritu, ¿ya? Y habla la fuerza que hay en ti. Así que muchas gracias por generar estos espacios. Muy Hermosa, gracias a ti y esas felicitaciones las recibo de todo corazón. Mi cumpleaños número 33 y bueno, qué lindo también finalizar el día hablando de hongos y regeneración. Creo que va por buen camino ese cumpleaños. Sí, qué hermoso. Muchas Bueno, a ti, gracias a nos todos. vemos. Chao. Power para todos.